Buenas noches con todos. Gracias por conectarse a este otro programa más del Colegio de Educadores del Oro. En esta noche contamos con la grata presencia del doctor Máximo Estupiñán Maldonado, a quien agradecemos, doctor, en esta ocasión por dispensarnos con su tiempito. Buenas noches también para todos los compañeros docentes que se conectan a nivel provincial, a nivel nacional y que se inscribieron con antelación para estar presentes en este conversatorio, claro que internacional, pues tenemos la grata presencia de un profesional muy conocido desde la dimensión educación en Latinoamérica, en Centroamérica y también en Europa y en Estados Unidos. Pues muy contentos, doctor, de que podamos hacer ciencia, escuchar conocimientos, que es lo que nos gusta a quienes amamos la docencia, a quienes la practicamos y a quienes buscamos educarnos de manera continua para mejorar el perfil profesional y hacer lo que más nos gusta, la formación integral del ser humano para la vida. Damos también la más cordial bienvenida a esta sala académica a profesionales orenses que nos acompañan para hacer interlocución y conversar un poquito de esta temática que nos trae razón de ser de este conversatorio, que es currículo por competencias. Damos la bienvenida al licenciado Manuel Poma, quien nos acompaña también en esta noche, al profesor Franklin Rogel, a la profesora Sonia Carrillo, profesionales de la educación y ecuatorianos, y por qué no a nuestro principal, el magíster Gerson Granda, presidente del Colegio de Educadores del Oro. Buenas noches, Gerson. Adelante, la sala te escucha. Sandrita, buenas noches, un gusto tenerlos a todos aquí presentes. Siempre es un honor y un placer compartir con cada uno de ustedes. Agradeciéndote, Sandrita, esa voluntad que siempre has tenido para los amigos aquí presentes. Nuestra amiga Sandrita es rectora de uno de los colegios más prestigiosos de la provincia del Oro, como es la Unidad Educativa Hermano Miguel. Una compañera pues que desde el inicio nos ha apoyado incondicionalmente, por eso les estamos muy agradecidos a ella y cada uno también de los compañeros aquí presentes como Manuelito, Manuel Poma, como Franklin, la magíster Sonia, quien fue también mi maestra en la universidad y nos está colaborando también, todos ellos miembros de nuestro pequeño gremio orense. Muchísimas gracias y bienvenido. Y en especial, por supuesto, doctor Máximo Estupiñán Maldonado, que tengo también el honor de estar siguiendo en estos momentos un curso, un diplomado del diseño curricular por competencias. Estamos en el primer grupo que lo iniciamos hace un mes. La semana que viene vamos a iniciar un nuevo grupo, un segundo grupo. Se los recomiendo, compañeros, se los recomiendo. Las clases del doctor Máximo no solamente es compartir conocimientos, experiencias. Lo mejor de este curso es que todo está fundamentado en la ciencia. Nada es hablar por hablar, todo fundamentado en la ciencia. Por lo tanto, se los recomiendo. Un curso de 3 meses muy económico, con todas las facilidades para que ustedes puedan seguir el curso. Van a aprender muchísimo, inclusive aquellos que tenemos ya cursos bastante avanzados, no se asimila tanto conocimiento como lo van a asimilar en este diplomado, se los garantizo. Así que no se pierdan, ya voy a poner aquí en el chat el enlace de inscripción para que aquellos que estén interesados pues se inscriban y ustedes ya van a ver
la calidad de intervención que van a tener. Muchísimas gracias a todos, doctor. Sandrita. Ok, muy bien. El diseño curricular por competencias es un tema de mucha importancia. No explorado de pronto por lo significativo que es y por de pronto el desconocimiento en el asunto, que si se lo aplica no es como tiene que ser. Además, porque implica grandes desafíos para la educación. Y para eso lo traemos acá, para desmitificar, doctor, un poco el currículo por competencias y quienes hacemos educación en América Latina, en estos países hermanos que tanto queremos, podemos dar un salto paradigmático de pronto, ¿no? Y a incursionar y aplicar y a ver hoy noche, pues, a conocer un poquito más. Para eso lo tenemos aquí al doctor y yo voy a contarles en breves rasgos quién es la persona y el profesional que nos acompaña, porque tiene todo el aval científico para poder compartir con nosotros esta noche. El doctor Máximo Estupiñán es un experto internacional en currículo por competencias, obviamente, consultor para el Banco Alemán de Desarrollo, para la Organización de los Estados Iberoamericanos, para la educación, ciencia y cultura. También es un consultor para la Unión Europea, para la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo, consultor para el Triángulo de Investigación de la Universidad de Pensilvania, para el BID, para la UNICEF. Tiene a su haber el doctor más de 17 especializaciones internacionales. Es, por supuesto, un especialista certificado mundialmente en las 6 metodologías internacionales, en prestigiosas, también ha participado como consultor, investigador en prestigiosas universidades del mundo, muy conocidas en la educación, que es Harvard, Stanford, Princeton y Pensilvania. Damos la bienvenida y nos falta tiempo para enlistar todas aquellas potencialidades que el doctor, a veces solo con escuchar podemos darnos cuenta del perfil profesional y de las fortalezas que en la práctica y en lo que se dice, pues se las justifica y se lo conoce. Pues recibamos con todo cariño en esta noche a nuestro invitado especial aquí en una de las salas del CEPO, del Colegio de Educadores de la provincia del Oro, un colegio que ha aglutinado en el transcurso de unos cuantos años a profesionales que están haciendo historia en la provincia del Oro y en este Machala querido, en donde están nuestras instituciones. Vaya para los hermanos nicaragüenses también, estimado doctor, un abrazo fraternal a través de usted. La sala es suya. Bienvenido y buenas noches. Muchas gracias. Estamos bien con el audio, ¿verdad? Sí, sí, doctor. Sí, perfecto. Está muy bien. Perfecto. Muchísimas gracias, mi estimada Sandra, por esa gentil presentación. Y no sin antes agradecer al Colegio Profesional de Educadores de la provincia del Oro, por supuesto, a la finísima gestión del doctor Gerson Granda, por esta deferencia de invitarme a este conversatorio que tenemos entendido por primera vez se va a discutir con un curriculista. Esta gran interrogante que representa para nuestros países el famoso currículo por competencia, más famoso que dominado, por supuesto, porque el gran problema que nosotros tenemos en Hispanoamérica y el tercer mundo es que el tercer mundo ha girado al enfoque por competencias, pero ha girado de una manera más rápida que la capacidad organizativa que se ha tenido en los sistemas educativos para poder disponer de la mínima masa crítica, siempre le llamamos una masa crítica, lo mínimo, una masa crítica de curriculistas por país. Entonces, lo primero que habría que entender es que nuestros países se caracterizan porque no tienen curriculistas, ¿correcto? Ahora, yo no llamo curriculista profesional a aquel que anda haciendo currículo, siendo profesor, ¿correcto? Cualquiera de nosotros, todos somos profesores de base, pero ser profesor de base no me hace curriculista.
Eso es algo que tenemos que entender. De la misma manera que a un médico que es pediatra, la especialidad de pediatría no lo hace especialista en ginecología. ¿Me dejo entender? Entonces, el gran problema que tienen nuestros sistemas educativos, primero que son muy jóvenes. Bueno, nosotros tenemos sistemas educativos sumamente jóvenes. Si comparamos nuestras universidades con las más antiguas del mundo, nuestras universidades son sumamente recientes. Nuestros sistemas educativos básicos, públicos, abiertos, son tremendamente recientes. Y estamos nosotros pagando factura precisamente de esa condición de tener sistemas educativos nuevos, nobles, en unas etapas bastante tempranas, bastante incipientes de su desarrollo. Y una de las principales evidencias y carencias que nuestros sistemas educativos tienen es la ausencia, la falta, el déficit que nosotros tenemos de curriculistas, no solo en Ecuador, sino en toda Hispanoamérica, Centroamérica y Caribe. Tenemos una gran carencia de curriculistas, gracias a las finas coordinaciones del Colegio de Educadores de la provincia del Oro, a través del doctor Gerson Granta, se ha logrado por primera vez implementar, ofertar el diplomado en diseño curricular por competencias que está a disposición de todos ustedes a través de la Universidad de Occidente y mi persona. Esto va a permitir que por primera vez Ecuador cuente con 69 curriculistas certificados. Calculamos desde la World Association for Curriculum Assessment, Organización Mundial del Currículo que yo presido, calculamos que el número de curriculistas es de 1 entre 100.000 profesores. Quiere decir que el número de curriculistas que tenemos todavía es sumamente bajo. Y esto está pasándole factura a nuestros países, porque se invierte en una gran cantidad de tiempo y una millonaria cantidad de dinero en no solo diseñar currículos mal elaborados, sino en implementar currículos que no tienen las características técnicas mínimas necesarias para poder satisfacer las necesidades de la población que buscan atender. Entonces vamos a empezar, mis estimados, con lo que se denomina nuestro conversatorio de esta noche, para lo cual hemos preparado, por supuesto, una presentación. El campo del currículo es un campo internacionalmente muy demandado y que requiere, por supuesto, de un conjunto de especialistas dentro de cada uno de los países, pero que se caracteriza porque tiene en este momento un énfasis en las denominadas competencias. Sin embargo, el enfoque por competencias no es un enfoque que se haya originado, en primer lugar, en el sector educativo, sino que se ha originado en el sector industrial. Y en segundo lugar, no se ha originado en lo que nosotros denominamos la educación básica, sino se ha originado para la educación superior. Y este enfoque ha buscado resolver 4 grandes problemas, ¿no? Surge de la competencia internacional entre potencias mundiales como Estados Unidos y Rusia. Enfrenta el gran problema de la falta de confiabilidad en las técnicas de evaluación de personal. Enfrenta el problema de la falta de validez en los programas de formación. Y él busca solucionar la brecha entre la universidad y la empresa. Esas son las 4 grandes razones que le dan origen al enfoque por competencias, que, como repito, proviene del campo industrial, del campo de la producción, y proviene de la educación superior. No es un campo, usted como educador, como docente de educación básica, ¿sí? Inicial, primaria, secundaria, ustedes le llaman en Ecuador media, tiene que entender que este es un enfoque que se origina
en la industria y en la educación superior. Y por lo tanto hay que entender las especificaciones técnicas que este enfoque tiene para poder implementarlo en la educación, en la llamada educación básica. Correcto. Hasta el momento, para identificar una competencia, solo existen 6 metodologías a nivel mundial. Son la metodología DACUM, AMO, SIT, análisis ocupacional, funcional y ETE. No hay otra forma de identificar una competencia. Entonces, una idea central de esta noche es entender que una competencia no es cualquier tipo de aprendizaje. Una competencia solo se puede identificar usando alguna de estas 6 metodologías en el planeta. Y esto es algo que la gran mayoría de ministerios de educación y de especialistas que trabajan en los ministerios de educación elaborando pseudocurrículos por competencias desconocen. Porque usted, para identificar competencias, usted tendría que estar certificado como mínimo en alguna de estas metodologías. Las principales definiciones profesionales de una competencia, y voy a citar aquí a Marelli, voy a citar a Ibarra y voy a citar a Bank, que es incluso anterior a Marelli y a Ibarra. Marelli sostiene que, por ejemplo, la competencia es una capacidad laboral. En ningún momento está considerando que la competencia se desarrolla o se brinda o se da fuera del entorno del trabajo. Considera que es medible, necesaria para realizar un trabajo eficazmente, es decir, para producir resultados deseados en una organización. Es una muy buena definición la de Marelli. Ibarra dice la capacidad productiva de un individuo que se define y mide en términos de desempeño de un determinado contexto laboral. Nuevamente vuelve a citar, hace énfasis en el contexto laboral. Y Bank indica que posee competencia profesional quien dispone de los conocimientos, destrezas, aptitudes necesarios para ejercer una profesión. Puede resolver los problemas profesionales de una forma autónoma, flexible, y está capacitado para colaborar en un entorno profesional y en la organización del trabajo. Estas son 3 de las mejores definiciones de los padres contemporáneos del enfoque por competencias. A ella le agregaríamos la mía, que hace un énfasis más bien ya en la parte matemática. Una competencia es un desempeño técnicamente identificado con una validez matemática de tal forma que su valor para el trabajo se puede generalizar en un segmento profesional en un territorio. ¿Correcto? Quiere decir que aquí hay una categoría importante que yo aporto a la definición, al concepto de competencia, que es la validez matemática, que significa que yo, para obtener la competencia, tengo que tener una muestra de profesionales, expertos, y esa muestra tiene que ser representativa. Entonces, si yo tengo 100.000 enfermeras, necesitaré 25.000 enfermeras que opinen o que me den su criterio técnico para yo tener la validez matemática y poder generalizar lo que dicen esas 25.000 enfermeras al cuerpo profesional de 100.000 a nivel del territorio nacional. Pero ¿qué ha pasado? Hasta ahí no tenemos nosotros ningún problema. El problema viene en la educación básica. O sea, a nivel de la industria, a nivel corporativo, a nivel de la educación superior, no tenemos ese problema. El problema viene en la educación básica. ¿Qué es lo que ha pasado? La ausencia de curriculistas por competencias certificados ha generado que se utilice la categoría de manera negligente en la educación básica, deformando su significado técnico y reemplazándolo por un contenido ideológico carente de evidencias y plagado de errores graves. Eso es lo que ha pasado. Y esto ha generado 6 mitos populares. Se ha confundido el enfoque por competencias con una especie de teoría del aprendizaje. No tiene nada que ver con cómo aprende la gente. La finalidad del enfoque por competencias es establecer qué tiene que aprender una persona para ejercer un oficio. El segundo mito es que las competencias son una especie de métodos de enseñanza. Muchos profesores piensan, yo enseño por competencias. Usted no puede enseñar por competencias, ¿correcto? O usted enseña con técnicas, enseña con métodos o enseña con estrategias. No hay otra forma de enseñar. Solo existen 3 maneras de enseñar en todo el planeta. El tercer mito es que las competencias son asignaturas. No puede haber enfoque por competencias con asignaturas. Y nosotros tenemos áreas
disfrazadas, o sea, asignaturas disfrazadas de áreas. Que llamamos área matemática, pero eso sigue siendo matemática, no es un área de matemática, no es un área. El área implica integración. Si tuviéramos áreas, entonces tendríamos el uso del enfoque STEAM. Entonces, la integración de todas las áreas en un proceso de investigación científica que tendría que realizar el niño o el adolescente, integrando la ciencia, la tecnología, la matemática, el medio ambiente, las humanidades, el arte, etcétera, etcétera. Y por ende estaríamos hablando de una sola área que sería STEAM, ¿no? El cuarto mito es que las competencias no se originan en el trabajo y yo puedo libremente desde el Ministerio de Educación plantear las competencias que a mí me da la gana. Y luego engañar a todo el magisterio de un país y decirle estas son las competencias que yo considero porque a mí me da la gana de que estas sean las competencias que nosotros consideramos. Sin ninguna validez matemática y sin ninguna trazabilidad. El quinto mito es que las competencias se desarrollan con conferencias. Entonces, si estamos hablando de competencias en la educación básica, la pregunta es, ¿por qué el 90% de profesores sigue dando conferencias? Porque las competencias no se pueden desarrollar con conferencias. Y el sexto mito es que las competencias se evalúan con exámenes escritos, ¿no? Entonces, si tuviéramos realmente un enfoque por competencias y en un currículo por competencias, pues tendríamos que desaparecer los exámenes escritos porque las competencias no se pueden evaluar con exámenes escritos. En este momento nos encontramos en la educación básica con un predominio de la especulación. Se está confundiendo el enfoque por competencias o currículo por competencias con cierta magia que debería actuar sobre el aprendizaje de los estudiantes. Entonces, todo profesor que repite el credo ideológico de los pseudocurriculistas del ministerio, de los diferentes ministerios de Hispanoamérica, todo profesor empieza a memorizar esa especie de frase, de cliché, de estereotipo, de prejuicio, mediante el cual afirman que en el enfoque por competencias se hace un énfasis en el aprendizaje del estudiante. Y entonces él contamina el enfoque por competencias con las teorías del aprendizaje y empieza a contaminar el currículo por competencias con la didáctica. Nota aclaratoria número 1, un currículo no es un tratado de didáctica. En un currículo no abordamos cómo aprende la gente, ni cómo debemos enseñarle, ni cómo los vamos a evaluar. El currículo solo debe decir qué tienen que aprender. Punto. No cómo habrán de hacer. Algunas definiciones erróneas aplicadas a la educación básica y son responsables diferentes educadores, colegas nuestros. Por ejemplo, en España podemos responsabilizar a José Moya y Carles Monereo, respetabilísimos educadores. Carles Monereo es psicólogo educativo, es una eminencia incluso, pero cometen un grave error, ¿no? Empiezan a definir las competencias al margen de las metodologías que usamos para definirlas. Entonces ellos dicen, una competencia es un conjunto, dicen ellos, de recursos que una persona, dicen, utiliza para resolver una tarea en un contexto determinado. Bueno, aquí pues hay un problema, porque en ese caso, prácticamente todo lo que hace una persona sería una competencia. Y entonces perdemos el criterio técnico de una competencia. ¿Correcto? Entonces, este tipo de definiciones confunden a una competencia con una amplia gama de aprendizajes. Y este tipo de errores, por ejemplo, se filtran, se reproducen dentro de ese contenido ideológico de los pseudocurriculistas, por ejemplo, que han elaborado el currículo nacional en el Perú, que se hizo en el 2016. Y estos pseudoespecialistas en currículo dicen, por ejemplo, que la competencia es la facultad que tiene una persona para combinar un conjunto de capacidades a fin de lograr un propósito específico en una situación determinada, actuando de manera pertinente y con sentido ético. Bueno, pues acá hay un gran problema porque una competencia no es una capacidad. Y además en el sistema educativo no trabajamos con capacidades porque las capacidades son condiciones genéticas, heredadas.
trabajamos más bien con habilidades. Entonces encontramos este tipo de definiciones. Y ojo que esta definición tiene carácter de norma porque es parte del currículo nacional en el Perú, en la página 19. Y es una barbaridad, pues, esta definición. Y bueno, pues si nos vamos al Ecuador, en el caso del Ministerio de Educación, tienen el llamado currículo priorizado. Es un currículo que, entre comillas, hace énfasis en 4 grandes bloques de competencias: las matemáticas, las comunicativas, las relacionadas con las competencias digitales y las relacionadas con ciertas competencias que se denominan socioemocionales. Y entonces se incurre aquí, simplemente miren ustedes, en 2 páginas, miren cuántos errores contiene ese documento oficial. Y ese es el problema cuando este tipo de documentos, que son carísimos hacerlos, y es más caro porque después de ellos se empiezan a implementar en la política educativa nacional. Solo en 2 páginas miren cuántos errores contienen. Por ejemplo, en la página 7 dice: las competencias comunicacionales hacen referencia a las habilidades. Bueno, si una competencia va a hacer referencia a habilidades, entonces una competencia será una habilidad. Y una competencia no es una habilidad. Página 7. Segundo error, ya entramos a la página 8. Las competencias matemáticas, dice, son habilidades. Error, una competencia no es una habilidad. Tercer error, las competencias digitales se definen como un conjunto, dice, de conocimientos y habilidades. Aquí cometieron doble error, porque las competencias no son conocimientos ni son habilidades. Y finalmente encontramos en la página 8 las competencias socioemocionales, que indican, se definen como, acá encontramos 4 grandes errores, ¿no? Conocimientos, capacidades, habilidades y actitudes necesarias para. Ya no nos interesa lo necesario para, ¿no? Entonces aquí pueden observar cómo cuando un conjunto de personas no están certificadas, no son curriculistas profesionales, se ponen a estar intentando diseñar pseudocurrículos, incurren en errores que son gravísimos y que, por supuesto, la gran mayoría de colegas no detecta, porque yo como profesor no tendría por qué pensar que un currículo está mal elaborado. Sin embargo, cuando los curriculistas ya de profesión empezamos a realizar nuestros análisis, nuestra evaluación, ya encontramos errores que son, pues, garrafales, ¿no? ¿Ya? Si, vuelvo a repetir, si una competencia fuese una habilidad, entonces las competencias fueran habilidades y se acabó el problema. Pero las habilidades no son competencias y las competencias tampoco son habilidades. ¿Correcto? Entonces aquí podemos ver notables errores también cometidos. Entonces hay una noción culinaria de la competencia, ¿no? Hay una especie de noción en donde yo combino varios ingredientes vegetales, proteína, carbohidratos, vitaminas, minerales, y esa combinación forman un plato, y eso es lo que se le dice al pobre docente, ¿no? Y el docente, por amor de Dios, es el que después tiene que tratar de reproducir ese credo lleno de errores y de defectos de fábrica, ¿no? Hay una noción culinaria de que la competencia es una especie de combinación, y lo podemos ver aquí en la definición de competencia socioemocional. Una vez está la combinación de que nos dice conjunto de conocimiento, capacidad, habilidades, actitudes, entonces verduras, vitaminas, minerales, entonces todo eso lo combino y obtengo una especie de plato. Eso es lo que le llamamos nosotros la noción culinaria de la competencia. Un defecto inaceptable es este: ¿de dónde se obtienen dichos conocimientos, capacidades, habilidades y actitudes supuestamente necesarias? ¿De dónde los sacaron? ¿De dónde proceden? ¿Cuál es su origen técnico? No se sabe. En el Perú, por ejemplo, se formuló este perfil de egreso que contiene 11 competencias, y esas competencias, vuelvo a repetir, pseudo competencias, no se sabe de dónde salieron, no tienen trazabilidad y no tienen validez matemática. Y eso es inaceptable. Alerta internacional de la UNESCO: el desarrollo curricular es un campo especializado dentro de la educación y, en consecuencia, los procesos de desarrollo curricular deben ser dirigidos y gestionados por profesionales calificados y experimentados. UNESCO, 2016, ¿qué hace un currículo de calidad? París.
Yo hace años, también en el 2016, en una publicación, alerté y dije, no deben diseñar currículos los docentes u otros profesionales que no se encuentran debidamente certificados, acreditados o cualificados como curriculistas profesionales. No es lo mismo ser docente que curriculista. Nota aclaratoria 2. El enfoque por competencias es potente por dos motivos. Número 1 es matemático, quiere decir que tiene validez. Obtenemos muestras y esa muestra es representativa. 2, el enfoque por competencias es potente porque es protocolar, es decir, tiene trazabilidad. Todos sus componentes tienen procesos técnicos que lo respaldan. Yo no puedo decir estos conocimientos, actitudes, destrezas, habilidades son necesarios sin tener trazabilidad. De lo contrario, yo estoy proponiendo de manera especulativa, sin poseer la suficiente, ¿sí?, la suficiente tecnicidad para brindar un origen, ¿no?, un origen científico de lo que yo estoy proponiendo que deben aprender las personas, niños o adolescentes. El enfoque por competencias, colegas, siempre se va a caracterizar por estas cuatro grandes virtudes. En primer lugar, en el enfoque por competencias, el objeto de estudio es el trabajo. La unidad de información es el trabajador experto. Se emplean 6 métodos, por lo menos debe usarse uno, y finalmente se usan muestras representativas. Entonces, lo que hay que entender aquí es, en primer lugar, qué cosa es básico. Porque yo no puedo confundir como competencia, ¿sí? No puedo darle la categoría de una competencia si primero no entiendo qué sería una competencia básica, que es lo que habría que construir, porque ya la definición de competencia a nivel profesional y a nivel de la educación superior ya la tenemos. El gran problema es aquí construir la competencia de un nivel básico. Primero entendamos entonces qué cosa es básico. ¿Cuándo un aprendizaje es básico? Es básico porque está al alcance de todos. Segundo criterio, es básico porque es común a todos los aspectos de la vida. Y tercer criterio, para que un aprendizaje sea básico, es básico porque permite seguir aprendiendo. Y esto ya lo estableció la Unión Europea. Se pusieron de acuerdo 20 países. Entonces, para que sea básico, tiene que cumplir con estos 3 requisitos. Si no cumple con estos 3 requisitos, no es básico. ¿Correcto? Orientando y ordenando el campo, entonces. Primero vamos a definir la competencia desde la perspectiva económica, luego desde la perspectiva de la educación superior y finalmente vamos a desarrollar una propuesta de competencia para la educación básica, que es lo que no existe en el planeta. En primer lugar, colegas, hay que entender que las competencias son anteriores a la existencia de sistemas educativos, anteriores a la existencia de universidades, institutos y escuelas. Las competencias existen desde que nuestros antepasados están practicando la caza, la pesca y la recolección. Una competencia, entonces, es una categoría económica. Es un desempeño dentro de una actividad económica productiva o de servicios, ejecutada por un segmento de personas en un territorio y se obtiene de manera formal o no formalmente. No interesa cómo se ha obtenido la competencia, dónde se ha obtenido y cuándo se ha obtenido. Un agricultor tiene competencias, una persona letrada tiene competencias, una persona iletrada también tiene competencias. Por lo tanto, la competencia es inherente al ser humano. Y precisamente el ser humano sobrevive porque es competente. Y por ende el ser humano se hace competente en sociedad. Entonces una competencia en el sentido más amplio, pero a la vez estricto, una competencia es toda actividad humana, productiva o de servicio. Tenga usted título o no. Sepa usted leer o no. Ahora vamos a estrechar un poco el campo. En la educación superior, entonces, la competencia sería un desempeño técnicamente identificado con una validez matemática,
de tal forma que su valor para el trabajo se puede generalizar a un segmento profesional en un territorio. Estrechando más el campo, una competencia en educación básica sería un aprendizaje técnicamente identificado con una validez matemática de tal forma que su valor para la ciudadanía, ya no es solo para el trabajo, se puede generalizar a un segmento poblacional en un territorio. Por lo tanto, el centro de la competencia en educación básica es la ciudadanía. Pero su origen no está en el presente, está en el futuro. Los retos entonces del enfoque por competencias aplicado a la educación básica serían 4. En primer lugar, entender que el objeto de estudio para obtener competencias en la educación básica es la ciudadanía. En segundo lugar, la unidad de información son las megatendencias. Es decir, las grandes estructuras que van a marcar el comportamiento de la humanidad en los próximos años. Tercero, se tiene que emplear alguno de los 6 métodos a nivel mundial, porque no existe en este momento ningún método para identificar qué competencias tendría que tener el niño o el adolescente. Lo que hay son propuestas sueltas del Ministerio de Ecuador, del Ministerio de Perú, pero los ministerios no son personas, son administrados por una serie de funcionarios y estos funcionarios no tienen entrenamiento, no han usado ninguna de esas 6 metodologías. Y finalmente, el gran reto del enfoque por competencias aplicado por la educación básica consiste en penetrar el futuro. Por ejemplo, 10 son las megatendencias propuestas por el MIT en el año 2019. Ellos consideran que estas son las 10 megatendencias que van a marcar el destino de la humanidad hacia el siglo XXI. En primer lugar, va a haber un cambio demográfico, envejecimiento de la población, urbanización intensiva, ¿sí?, en desmedro de las zonas rurales, crisis climática, presión por recursos. Otra megatendencia, energías limpias. Otra tecnología, cambios tecnológicos disruptivos. Otra megatendencia, políticas globales. Otra megatendencia, populismo, transparencia y nanotecnología. Entonces, ¿dónde están estas megatendencias dentro de las competencias, pseudo competencias priorizadas por el currículo de Ecuador? ¿Dónde están? ¿Dónde están estas megatendencias? ¿Por qué esas competencias priorizadas no tomaron en cuenta las megatendencias que marcarán el destino de toda sociedad en el siglo XXI? Y lo mismo en el caso del Perú. No se consideraron las megatendencias porque nosotros tenemos funcionarios que todavía son ciegos para con respecto a lo que va a suceder en el futuro. El reto, queridos colegas, el verdadero reto para identificar competencias básicas consiste entonces en penetrar en lo que sucederá en el futuro. Tenemos que enseñarle a nuestros niños aquellos aprendizajes hoy que tendrán gran repercusión para enfrentar estos 10 grandes retos, estas 10 grandes megatendencias. Irán surgiendo muchas otras, pero estas grandes megatendencias son los más grandes retos y las más grandes oportunidades que nuestros niños hoy tendrán que enfrentar en los próximos 20, 30, 40, 50, 60 años en el futuro. Un reto es entonces, dentro del campo del currículo, es preparar hoy en los aprendizajes que nuestros niños tendrán que usar el día de mañana para construir ciudadanías sostenibles, democracias sólidas y países en reales y verdaderas vías de desarrollo con una economía del conocimiento altamente competitiva y altamente productiva, en donde estas 10 megatendencias marcarán la gran diferencia entre los países que tengan ciudadanos preparados para enfrentarlas o ciudadanos
muy por el contrario, centrados en áreas, en asignaturas disfrazadas de áreas, con clarísima tendencia enciclopédica y academicista, mientras que el mundo tiene, muy por el contrario, tendencias de crecimiento sumamente distintas a la que los currículos que actualmente tenemos en nuestros países les están proponiendo y enseñando a nuestras futuras generaciones. Quedamos entonces, queridos colegas, a la orden para que iniciemos la ronda de comentarios. Muchísimas gracias. Muchas gracias a usted, doctor. Y de hecho van a surgir algunas interrogantes frente a algunos cuestionamientos que nos estamos haciendo y pues conflictos cognitivos que han surgido en este momento. Quiero agradecer la presencia de todos aquellos amigos, compañeros que se han ido sumando desde el inicio de este conversatorio. Bienvenidos aquí a una de las salas del Colegio de Profesionales de la Educación Orense. Muchas gracias por acompañarnos en este nuevo programa. Quiero también invitarlos a todos ustedes para que se matriculen en el único diplomado hispanoamericano en diseño curricular por competencias. Miren lo que en ese momento hemos escuchado de la voz autorizada de un curriculista, ¿sí? Profesional preparado y que conoce de forma y de fondo el enfoque por competencias, porque no es una teoría de la enseñanza, ¿verdad? No es una teoría del aprendizaje, ¿no? Son diversas metodologías que se pueden utilizar para poder trabajar y hay que desmitificar mucho. En el chat de esta sala se ha dejado el link que usted puede acceder para poderse inscribir en el curso, en el diplomado que empezaremos el 16 de agosto. Estaremos aquí en compañía del doctor aprendiendo un poco más y formándonos en este enfoque. Tiene el aval de la Universidad de Occidente, que es líder en innovación académica, y es un diplomado que dura 3 meses, es decir, 13 semanas, y tiene sesiones sincrónicas y asincrónicas, concluyendo en un trabajo independiente. En este momento voy a dar paso a mis compañeros que forman el panel. Les cuento, doctor y sala, que nos está escuchando el auditorio en esta noche, que los profesionales que van a intervenir tienen 3 minutos y el doctor va a dar la respuesta por un tiempo de 5 minutos. Y los tenemos desde diferentes subniveles de la educación ecuatoriana. Tanto es así que invitamos, aquí lo tenemos, a nuestro amigo Manuelito Poma. Manuel Florentino Poma Bustos tiene una especialidad en educación parvularia, pues ha hecho toda su vida profesional desde este subnivel hermoso, desde esta profesión hermosa que es la formación de niños, preparándolos para la educación regular, porque así está diseñado en nuestro país. Ha sido docente de Unidad Educativa Hermano Miguel por muchos años, nos ha acompañado desde allá, director del Centro de Educación Inicial Las Ardillitas y secretario subrogante de las redes de aprendizaje, coordinador de la misma. Y en este momento es docente del Centro de Educación Inicial Ardillitas. Bienvenido, Manuel. Un gusto de verte. Adelante con tu pregunta. Buenas noches. Bueno, primero quiero empezar felicitando por el enfoque que en su momento lo hizo el doctor Estupiñán. Un enfoque muy claro, que ya lo sabíamos algunos. Esas falencias son las que nos toca enfrentar a los docentes. Inicial, quiero que sepan que trabaja con un currículo del año 2014, por destrezas, 3 ejes y 7 ámbitos. 2 ejes tienen 2 ámbitos y un eje tiene 3 ámbitos. 109 destrezas. Pero aquí viene lo importante. Hemos vivido nosotros en el mundo de las distopías, estamos viviendo.
a nivel nacional. Cuando se pone al descubierto toda la falencia de nuestro currículo. Y peor aún, cuando la base de la educación, la piedra angular de la educación es educación inicial, aún nosotros estamos tratando de interpretar, de entender lo que es una competencia. Desde educación inicial podemos empezar hablando ya de competencias. Allí tengo yo una interrogante por hacer, pero antes también quiero dejar bien claro este siguiente enfoque. Tantas cosas que hay por hacer en educación, pero compañeros, debemos de ser claros y que aquí, escuchemos todos. Nuestro sistema educativo, lamentablemente, lo único que se ha ocupado es de trámites engorrosos que van desde informes de comisiones, llenar matrices y un sinfín de cosas más, y el docente se olvidó del proceso. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Nosotros tratamos de cumplir como docentes. Viene la famosa palabrita cumplimiento, o sea, cumplo y miento. ¿Para qué? Para satisfacer las demandas de los famosos distritos educativos como el nuestro. En tal virtud, doctor, se puede, a lo mejor en educación inicial, hablar ya de un currículo por competencias. Esa es mi pregunta. Gracias, Manuel. Doctor. Muchas gracias, mi estimado Manuel. Muy interesante tu enfoque, bastante crítico, pero es la situación real, cotidiana, que enfrentan nuestros docentes, agobiados por la parte administrativa, en donde el currículo y esas destrezas pasan a ser lo secundario, debido a que la presión administrativa que los docentes tienen genera un cumplimiento formal y transforma el acto educativo en una mera formalidad. No podríamos hablar de un currículo por competencias cuando se hablan de determinadas destrezas, porque dichas destrezas no tienen una trazabilidad. Es decir, no se sabe de dónde han sido obtenidas dichas destrezas y cómo estas destrezas estarían conectadas con el ejercicio de la ciudadanía. Y por otro lado, no solo no hay trazabilidad para poder establecer de dónde provienen esas destrezas, sino que también, por el contrario, no hay validez matemática. Si nosotros pusiéramos esta imagen que yo coloqué de las 10 megatendencias, seguramente esas destrezas se transformarían radicalmente en función de estas 10 megatendencias que está planteando el MIT en Estados Unidos. Entonces nosotros tenemos un conjunto de destrezas, vamos a decirlo así, tradicionales, en el caso de la educación inicial, destrezas que tienen que ver más bien con lo que nosotros denominamos campos de desarrollo del niño, destrezas de orden comunicativo, lógico, numérico, comunicativo, emocional, socioemocional, identitario, motriz, grueso, fino, etcétera, etcétera. Pero definitivamente estas destrezas tienen el grave problema, la gran debilidad de que carecen de una trazabilidad y de un alineamiento para con el ejercicio de la ciudadanía. Por lo tanto, si ejecutásemos una auditoría curricular, gran cantidad de estas destrezas tendrían que ser replanteadas, ¿no? Sí hay que reconocer que el uso de la palabra y de la categoría competencia es bastante forzado para criaturas de educación inicial. ¿Por qué? Porque una criatura, yo no podría tener un currículo por competencias para criaturas de 3 años. ¿Por qué? Ni para 4 ni para 5. Es más, ni para primaria ni para secundaria, porque una persona competente siempre será adulta. No puede haber una persona competente que se encuentre dentro de la infancia, dentro de la niñez o de la adolescencia. La competencia implica adultez. ¿Por qué? Porque implica un grado de responsabilidad
incluso penal. Implica un grado de madurez del cerebro e implica, por supuesto, lo que nosotros denominamos un ejercicio pleno de la ciudadanía. Lo más recomendable sería centrarnos en un currículo, en la básica, por habilidades. Centrarnos en habilidades transferibles hacia el mundo de las competencias en una sociedad del conocimiento y en una ciudadanía. Muchas gracias. Gracias. Gracias a usted, doctor. Invitamos en este momento a otro conocido profesional machaleño y orense, al magíster Franklin Rogel. Bienvenido, Franklin, un docente también muy conocido que ha hecho durante su paso profesional, durante su experiencia áulica, ha hecho un apostolado de la educación. Adelante con tu pregunta, Franklin, para nuestro estimado doctor. ¿Cómo están, compañeros? Buenas noches, Manuelito y demás compañeros. Cuando empezábamos este año lectivo, nosotros nos referimos muchas veces al resto de compañeros sobre la presencia de este nuevo currículo por competencias. Sin duda alguna, habían muchas dudas. Y hoy en día, con la explicación que usted da, doctor Máximo Estupiñán, surgen muchas preguntas más. Soy docente de una escuela de Puerto Bolívar, una institución ubicada en una parroquia rodeada de gente trabajadora, de niños que se dedican desde muy temprana edad a la comercialización, de docentes y una población completamente generosa. La pregunta que quiero realizar el día de hoy, en esta noche, es que ¿cómo podemos hablar nosotros de competencia, los docentes, cuando nuestro proceso de formación nunca nos formaron para unas cuestiones de competencias? ¿Cómo podemos, y de qué manera influye la aplicación de este currículo para el desarrollo de habilidades o de destrezas de nuestros estudiantes? Muchas gracias, mi estimado Franklin, por tu pregunta, siempre tan sabia y sobre todo una pregunta muy valiosa para esta noche. Bueno, el gran problema que nosotros tenemos en Hispanoamérica es que todos los docentes siguen siendo formados en las facultades y en las escuelas normales, en las escuelas de formación de docentes. Al docente lo siguen formando por asignaturas. Entonces es contradictorio, ¿no? Pedirle a un docente que aplique un enfoque, o sea, un currículo por competencias, cuando el docente viene de trabajar por asignatura. Entonces nuestros docentes son formados en Hispanoamérica aproximadamente con un promedio de unas 60 asignaturas. La diferencia entre el enfoque por competencias es que cuando nosotros aplicamos el enfoque por competencias ya desaparecen las asignaturas y la formación profesional pasa a ser por módulos. Y estos módulos están organizados, cada módulo responde a una competencia y estas competencias a un área funcional. Y es por eso que cuando nosotros le decimos a los docentes, a ver, vamos a diseñar la carrera docente por competencias, ningún docente formado por asignaturas puede identificar las competencias. ¿Por qué? Porque las competencias de un docente son básicamente tres. El docente tiene tres grandes áreas funcionales. Tiene que saber planificar la formación, ejecutar la formación y evaluar la formación. Tres grandes áreas funcionales. Pero cuando nosotros revisamos los currículos con los que forman a los docentes, les meten 60 asignaturas. Entonces el docente egresa con una mentalidad enciclopédica, egresa con una mentalidad academicista, y lo peor de todo es que ningún docente trabaja por asignaturas. El docente, vuelvo a repetir, hace tres cosas. Planifica la formación, ejecuta la formación y evalúa los resultados de la formación. Eso es lo que hace el docente. Hace su planificación, ejecuta su plan y evalúa. Este problema, que es un problema generalizado en toda Hispanoamérica, hasta el día de hoy no es solucionado por los responsables. Los responsables son los decanos y los miembros
de las facultades de educación de nuestros países, quienes siguen aplicando el enfoque por asignaturas a la formación profesional de los docentes, perjudicando su desempeño y con ello perjudicando el desarrollo de nuestros sistemas educativos. Así que hasta que no cambien o no se les haga cambiar a las facultades de educación, que continúan trabajando con un modelo curricular obsoleto, deficiente, antitécnico, anticientífico y totalmente opuesto al enfoque por competencias, los docentes no podrán recibir una formación adecuada y apropiada para poder trabajar con este enfoque en el siglo XXI. Gracias. Muy bien, doctor. Algunas ideas generadoras de análisis, de reflexión y mirando a un punto fijo acá, que es la educación superior. Lo habíamos conversado, lo había yo manifestado sobre esta temática. Invitamos ahora justo, Sonia, mira, tocamos educación superior, invitamos a nuestra estimada Sonia Carrillo. Sonia es licenciada en Educación Inicial y Párvulos, docente investigadora de la Universidad Técnica de Machala, nuestra querida UTMACH, cogestora del proyecto de investigación Familia, Escuela y Comunidad, gestora del proyecto de vinculación de la UTMACH, autora de algunos artículos de alto impacto, docente de la carrera de Educación Inicial de la Facultad de Ciencias Sociales y coordinadora de la Maestría de Educación Inicial de la UTMACH, ¿no? Está haciendo, es doctorante también de un programa de doctorado en la Ciudad de México. Bienvenida, Sonia, y va a ser muy fructífera la pregunta y la respuesta, porque allá estamos mirando a la universidad y cómo salen nuestros profesores, cómo salen nuestros psicólogos y las demás profesionales que van a aportar a la economía nacional y que tienen plazas de trabajo en las instituciones educativas y en los diferentes subniveles. Adelante, Sonia. Bienvenida. Buenas noches. Gracias, Sandrita. Perdón. Gracias, Sandrita. Para mí realmente es un honor muy grande poder compartir este panel con un personaje tan importante. Ya había tenido la oportunidad de escucharlo al doctor Máximo Estupiñán. Gracias a Gerson también por haberme permitido darme esta oportunidad de compartir este conversatorio tan importante junto al doctor Máximo Estupiñán y junto también a nuestro compañero Manuelito, a Franklin. Pues sí, el sector universitario, nuestra Universidad Técnica de Machala, realmente el trabajo que se ha realizado en estos 10 últimos años ha dado un vuelco total. Todas las aportaciones que ha hecho, en este caso Manuel, desde la formación profesional de nuestros licenciados en educación inicial y parvularia, pues la universidad preocupada por esas vivencias que nos ha tocado a nosotros observar en nuestras estudiantes a través de las prácticas preprofesionales, el ver el rol, el desempeño que cumplen nuestros compañeros. Tiene pues a bien este modelo pedagógico institucional, que es el de que se permita a nuestros estudiantes formarlos básicamente en esas competencias necesarias. Como docente de la carrera de educación inicial de la Universidad Técnica de Machala, el reto que tenemos como docentes y que hemos asumido todas las carreras a través de los rediseños de las carreras, pues en este caso nuestra carrera de educación inicial antes era pues educación inicial y parvularia. Se vio esa necesidad de poder rediseñar las asignaturas, el perfil de egreso de nuestras profesionales para que puedan ser insertadas en ese campo laboral. Y realmente hoy en día, ya desde el 2015, que fue rediseñada no solamente la carrera de educación inicial, sino también las carreras de educación básica,
las carreras de psicología clínica, de trabajo social, pues que ahora es denominada psicopedagogía, justamente por la necesidad que se ve en que nuestros profesionales que van a ser insertados en ese campo laboral tan importante como es la educación puedan cumplir con ese rol para que puedan servir y aportar a la sociedad. Y realmente una de esas funciones y ese rol profesional de nuestras chicas, de nuestros docentes en la carrera, pues es realmente que están orientados a que puedan ellos cumplir todos esos, en estos escenarios educativos con la finalidad de formarlos a ellos como profesionales reflexivos, críticos. Se ha vinculado mucho la investigación, las prácticas, la vinculación, el servicio que se da inclusive a sectores vulnerables de nuestra provincia, ¿no? Y realmente se ha constituido como una alternativa esa vinculación a través del modelo pedagógico que tiene la universidad. Y para mí ha sido muy, muy interesante y me deja muchas inquietudes en cuanto al haberlo escuchado el doctor Máximo y fijarnos básicamente en nuestra atención al trabajo que estamos haciendo las universidades, no solamente de nuestro país, sino de América y del mundo entero, pues. Y él nos dice, pues, de que el problema se da en las universidades que estamos formando a nuestros estudiantes a través de asignaturas, ¿no? Entonces es ahí donde va mi pregunta. ¿Cuál sería, por ejemplo, nosotros seguimos, a pesar de los rediseños, estamos trabajando con nuestros estudiantes con asignaturas, pero asignaturas que van vinculadas al desarrollo de esas competencias? Como yo les digo a mis estudiantes, las estamos formando para que sean competentes. No podríamos realmente hablar de competencias a nivel de educación inicial, de los niños, de educación básica, definitivamente no. Mientras escuchaba a los compañeros que mencionaban justamente esto, es a nivel de la universidad que nos corresponde esa gran responsabilidad de formar a nuestros futuros profesionales para que sean competentes en los escenarios laborales donde ellos van a actuar como futuros profesionales. En todo caso, el que no se los forme por asignaturas, ¿cuál sería, doctor Máximo, ese sentir suyo, desde su experiencia como curriculista, en que nosotros como universidad poder formarlos a nuestros estudiantes, que no sea por asignatura, que sea por qué, cuál sería la propuesta que usted, me gustaría escucharlo, porque realmente dentro de nuestra carrera, dentro de la maestría de educación inicial me gustaría mucho escucharlo porque estamos inclusive trabajando en nuevas propuestas de rediseños de carreras de educación inicial, en este caso, doctor Máximo. Muchísimas gracias. Y sí me gustaría que me dé alguna sugerencia desde su experiencia, doctor. Muchísimas gracias. Un placer, mi estimada Sonia Carrillo. Muy interesante todo el esfuerzo que ha venido realizando su universidad para poder brindar diferentes respuestas técnicas a las demandas del sector profesional en cuanto a la formación de profesionales en educación inicial, parvularia, ya que vienen a representar un segmento profesional de altísima importancia para el desarrollo de su país, al igual que el resto del mundo. La principal recomendación que yo les daría, bueno, es girar, ¿no?, a través de un proceso de transformación curricular de este currículo por asignaturas que ustedes tienen a un currículo plenamente por competencias, ¿no? Hay grandes diferencias, sí, entre un currículo por asignaturas y un currículo por competencias. Es muy probable que yo vaya para Ecuador, probablemente quizá para inicios del próximo año. Estaremos en unas coordinaciones con Gerson, el doctor Gerson Granda, para poder brindarles algunos procesos formativos presenciales al Colegio de Educadores,
al Colegio de Profesionales de Educación de la provincia del Oro, y ahí creo que podría ser un buen momento para poder trabajar con ustedes, con el personal clave de la universidad, ese personal estratégico, en un proceso de consultoría, de asesoría, en tiempo récord, para poderles enseñar cómo se realiza pues, un diseño curricular por competencias en toda su expresión. Pero vamos a mencionar, digamos, algunas diferencias, ¿no? Eso lo podríamos ir coordinando para yo llegar allá con muchísimo gusto y tener el gran honor de poder trabajar codo a codo con ustedes. Mientras esas coordinaciones se dan, bueno, pues algunas recomendaciones, ¿no? Bueno, primera diferencia entre un currículo por asignaturas y un currículo por competencias. En primer lugar, en un currículo por competencias, identificamos las competencias con una de las 6 metodologías. Entonces, una universidad puede estar en una determinada carrera haciendo varios reajustes curriculares, pero lo que se tiene que hacer es elegir una de las 6 metodologías, por lo menos para empezar. Por ejemplo, una de las más recomendadas es el análisis funcional. Hay que hacer el análisis funcional, aplicarlo, y al aplicar el análisis funcional vamos a tener que recurrir a una muestra de profesoras de educación inicial para poder tener la validez matemática. Y de esa manera, al aplicar el método del análisis funcional, vamos a poder identificar las verdaderas competencias que tendría una profesora de inicial en el ejercicio pleno de su profesión. ¿Cuáles son las grandes diferencias cuando uno aplica el enfoque por competencias? En primer lugar, se adopta una metodología internacional para identificar las competencias. En segundo lugar, desaparecen las asignaturas y surgen los módulos. Ya no se trabaja por asignaturas, se trabaja por módulos. Hay que recordar que no existe una metodología internacional para identificar asignaturas. Las asignaturas surgen de grupos pequeños de docentes, incluso pueden surgir de grupos de interés, las asignaturas pueden surgir por la tradición e incluso surgen por el poder que tienen ciertos docentes que son nombrados en ciertas universidades y ellos imponen las asignaturas porque no quieren dejar su cátedra. Entonces no podemos seguir trabajando de esa manera porque acá, por ejemplo, acabo de trabajar con una universidad en donde un profesor nombrado se empecinaba en que exista una asignatura, aunque el resto de profesionales ya no estaba de acuerdo. Y no se le podía quitar la asignatura porque él estaba nombrado. Bueno, esa asignatura persistió hasta que se murió. Imagínense ustedes. Entonces, ahí tenemos un gran problema, ¿no? Porque no se sabe de dónde salen esas asignaturas. Son hipótesis, pero que no tienen trazabilidad técnica ni tienen validez matemática o científica. Entonces, en primer lugar, gran cambio, ¿no? Cuando se trabaja por competencia, desaparecen las asignaturas. Número 1. Número 2, surgen módulos. Número 3, los módulos se agrupan en áreas funcionales. Número 4, se inicia la certificación progresiva. Quiere decir que ahora la profesora, la estudiante de educación inicial va a tener certificaciones anteriores a la licenciatura. Conforme va avanzando a lo largo de su profesión, ella va obteniendo certificaciones que son progresivas, que son previas al título profesional. Y finalmente, no solo se adopta un sistema de certificación progresiva, sino también se adopta un sistema de reconocimiento de aprendizajes laborales. Quiere decir que se empieza a reconocer créditos y se empieza a reconocer el aprendizaje de aquellas profesoras de educación inicial que no tienen título, pero que sí tienen una experiencia laboral relevante. Quiere decir que el enfoque por competencias empieza a absorber a la población económicamente activa del sector con mayor velocidad que en un enfoque por asignatura. Porque en el enfoque por asignatura tenemos dos grandes problemas. Por más que le hagamos actualizaciones al currículo por asignaturas, tenemos dos problemas que no logramos superar. La formación es excesivamente larga, 1, y 2, la formación es considerablemente inflexible para el que no está
el que no ha ingresado y el que no está matriculado en la carrera. En el enfoque por competencias es todo lo contrario. La formación es más flexible y es altamente modular. Y esto va a permitir que también cambie la metodología, porque si nosotros hacemos una auditoría, vamos a encontrar que la mayoría de sus profesores están trabajando con el método por conferencias. Y la evidencia principal de ello es que hay examen parcial y examen final. Y ese examen parcial y final es escrito. Y yo no puedo formar una competencia con conferencias. Las competencias solo se desarrollan de manera auténtica. Y en segundo lugar, no se puede evaluar una competencia por escrito, porque la competencia solo puede evaluarse de manera clínica. Entonces, realizar un currículo por competencias transforma completamente las prácticas universitarias tradicionales. La carrera se rediseña de una manera completamente distinta alrededor del trabajo. En segundo lugar, se adoptan muestras de profesoras expertas, se inicia certificación progresiva, se inicia el reconocimiento de aprendizajes laborales, se cambia el método, se usan ya más bien 4 métodos de los más auténticos en el planeta, se usa ABP, se usa por estudio de casos, se usa el método clínico, se usa el método por proyectos, se usa el método de investigación-acción, ya se dejan las conferencias de lado y se evalúa de manera clínica completamente las competencias. Y esto, por supuesto, repercute en una mayor empleabilidad, repercute en un mejoramiento del logro del perfil de egreso y, por supuesto, se incorpora un sistema de gestión de la calidad para poder auditar y evaluar el logro de las competencias a corto, mediano y largo plazo. Así que bueno, esperamos, le deseamos el mayor de los éxitos y aplaudimos todos los esfuerzos que ustedes vienen realizando en pro de mejorar su oferta formativa. Y esperamos, Dios primero, podamos coordinar para tener el honor de visitarlos y trabajar codo a codo con ustedes con muchísimo gusto en estos próximos meses. Muchas gracias. Ok, gracias. Gracias, doctora. Ahí está Sonia. Tú estás dentro de la universidad y puedes preparar el terreno para el tiempo en que el doctor esté por acá. Sería interesantísimo tener al claustro docente, a sus autoridades en un conversatorio, en una conferencia sobre el currículo por competencias en nuestra querida universidad. Ese sería el primer paso. En este momento, como había escrito en el chat de esta aula, voy a dar paso a 2 preguntas. Si me ayudas, Gerson, con el audio de uno de los presentes acá. A 2 amigos que estén en la sala para que puedan escribir su pregunta en el chat o puedan hacer uso del micrófono, por favor. Quienes deseen intervenir, bienvenidos. Buenas noches. Disculpen, no hablo. He mandado 2 mensajes y el teclado está malo, así como la cámara. Pero yo tengo una preguntita. Muchísimas gracias, doctora Estupiñán. Soy Elsa Peso, vivo en Quito, trabajo en un instituto tecnológico. La pregunta es, cuando nosotros estamos haciendo los rediseños de las carreras para los institutos tecnológicos, al igual que en las universidades, hablamos de resultados de aprendizaje. Mi pregunta va por allí. ¿Qué tan igual son o cercanos son una competencia con un resultado de aprendizaje? Porque nosotros estamos trabajando justamente, no se trabaja con competencias en los institutos tecnológicos, en los técnicos y tecnológicos, aterrizamos en los resultados de aprendizaje. Esa es mi pregunta, doctora, y muchísimas gracias. Gracias, Elsa. Dios te bendiga. Muy interesante tu pregunta y muy bellísima tu ciudad de Quito, donde tuve la oportunidad de vivir varios años. Bueno, fíjate, él cita que la gran diferencia entre un resultado de aprendizaje y una competencia, la gran diferencia son 2 características. En primer lugar, la competencia tiene un valor matemático para la profesión.
Es muy probable que si yo planteo un resultado de aprendizaje, ese resultado de aprendizaje tenga valor para mí y para mi claustro de profesores. Pero la competencia supera al resultado de aprendizaje. ¿Por qué? Porque tiene valor matemático. Es decir, supera a matemática estadísticamente a un resultado de aprendizaje propuesto por un número pequeño de profesores. La competencia solo puede ser propuesta por un gran número de profesionales del gremio, que son altamente expertos. Entonces, entre una competencia y un resultado de aprendizaje, la competencia tiene mayor valor matemático. Y en segundo lugar, el resultado de aprendizaje podríamos usarlo, pero después de que identificamos primero la competencia. Porque el resultado de aprendizaje es más bien una unidad menor del desempeño, mientras que la competencia es una unidad mayor del trabajo o del desempeño del profesional. Ahora, en el enfoque por competencia no usamos resultado de aprendizaje. ¿Por qué? Porque identificamos la competencia y luego lo que hacemos es desagregar esa competencia en indicadores. Y luego a cada indicador lo transformamos en una actividad de aprendizaje. Y a la hora que ejecutamos esa actividad de aprendizaje, yo evalúo si la persona cumple o no cumple con el indicador, aplicando mis niveles de logro. Es muy probable que el indicador quizás sea parecido al resultado de aprendizaje. En todo caso, lo más recomendable sería adoptar el enfoque por competencias y aprovechar todas las similitudes que ya existen. Como en este caso, los resultados de aprendizaje podrían ser muy similares a la tecnología de los indicadores de las competencias. En ese caso, al existir esa similitud, se facilitaría la transformación curricular por competencias. Muchas gracias, doctor Estupiñán. Muy agradecido. Excelente. A usted, Elsa, por participar. En el chat de la sala nos deja una pregunta Alberto Pardo. Nos dice que si la certificación por competencias como parte del sistema sería una protección social. A ver, el enfoque por competencias es el enfoque más inclusivo del planeta. Está diseñado para eliminar la discriminación racial, cultural, sexual, de género, la discriminación por discapacidades. ¿Por qué? Porque el centro del enfoque por competencias es el trabajo. Y en el trabajo no importa el sexo, no importa el género. Lo que me importa es que la gente cumpla con su trabajo. Entonces, la competencia es la categoría más neutra, más imparcial y más inclusiva que existe. Porque la competencia no tiene sexo, no tiene género, no tiene orientación sexual, no tiene clase social, no tiene nivel socioeconómico. La competencia no tiene ideología, no tiene credo, no tiene nacionalidad. La competencia no tiene lo que nosotros denominamos, no tiene, por ende, ningún tipo de restricción. Si yo hablo, por ejemplo, de una competencia como saber realizar programación por computadora, no me importa la nacionalidad de la persona, ni los grados de instrucción. No me importa si la persona es doctor o es un hijo de un campesino que sabe programar. Si ambos programan, ambos tienen la competencia. Pero por otro lado, muy interesante es que en el enfoque por competencia no nos interesa cómo se obtuvo la competencia. Vuelvo a repetir, usted puede haber obtenido la competencia en Harvard gastando $500,000 para aprender a programar una computadora, o puede haber aprendido a programar la computadora desde una tablet a la vuelta del estadio Atahualpa. Y con simplemente YouTube, no gastando más que la conexión de internet.
Entonces lo interesante es que la competencia como tal es un aprendizaje productivo o de servicios que una persona logra independientemente de haber ido a la universidad o no. Por lo tanto, miren qué interesante, cuando adoptamos un sistema por competencias, estamos eliminando todas las causales injustas de discriminación y de exclusión de los seres humanos. Ustedes saben que muchas veces cuando uno se presenta, un profesional se presenta a un trabajo, muchas empresas evalúan qué cosa: el apellido, el color de piel, el nivel socioeconómico, evalúan la universidad de procedencia, y muchas personas son discriminadas por esos motivos. Al adoptar un sistema por competencias, eliminamos la foto del currículum, eliminamos el nombre y apellido del currículum, eliminamos el estado civil del currículum, eliminamos la edad del currículum. Lo único que nos interesa es que la persona ejecute el desempeño que es solicitado por el puesto de trabajo. Y eso definitivamente rompe con todas las estructuras coloniales, poscoloniales, republicanas, oligárquicas, aristocráticas, clasistas, sexistas, machistas, etcétera, etcétera, racistas, etnocentristas que existen en el mercado laboral. Por lo tanto, el enfoque por competencias es la respuesta más incluyente y antidiscriminatoria que existe desde el sector educativo para responder a las demandas productivas del país. Gracias, doctor. Blanca Victoria le hace otra pregunta. Plantea si el currículo por competencias desarrolla las habilidades o potencialidades del estudiante. Bueno, una competencia no es una habilidad. Una habilidad es más general. Una habilidad la tiene todo el mundo. Una competencia no. La competencia es muy específica. Por ejemplo, una competencia es lo que hace un zapatero. Y lo que hace un zapatero no lo hacemos nosotros. Una habilidad sí, porque el zapatero habla, se comunica, tiene una habilidad comunicativa, y nosotros también. Entonces, las habilidades son inherentes a todos los seres humanos. Las competencias no, porque cada ser humano se especializa. No existe un ser humano que sea todólogo, que haga todo. Las competencias existen porque hay una diversificación de oficios. Las habilidades no. Las habilidades son inherentes a todo ser humano. Pero creo que la pregunta va por otra dirección. Si la competencia desarrolla las habilidades o potencialidades del estudiante. Mira, para desarrollar potencialidades, ¿sí? Para desarrollar potencialidades, se necesita una combinación de factores que exceden al enfoque por competencias. ¿Ya? Para desarrollar la potencialidad ya del ser humano, no las habilidades, simplemente la potencialidad del ser humano, necesitamos no solo un enfoque por competencias, necesitamos toda una organización social completamente distinta. Una organización social, política, económica, cultural completamente distinta para poder desarrollar el potencial. El potencial del ser humano es superior a la competencia. Por si acaso, las competencias no son el último nivel de desarrollo de un ser humano. El último nivel de desarrollo de un ser humano es el talento. El talento es superior a la competencia. Voy a dar un ejemplo. Nosotros tenemos muchos egresados de la Escuela de Bellas Artes. ¿Todos son pintores? Todos son pintores. ¿Son competentes en hacer una pintura? Sí. Pero ¿cuántos de ellos son Da Vinci? Cantantes, usted conoce una infinidad de cantantes, pero ¿cuántos de ellos pueden ejecutar las notas de Whitney Houston?
Entonces, usted puede ser competente para cantar, pero eso no lo hace tener talento para el canto. ¿Ya? Entonces, la competencia significa que usted hace algo bien. Lo hace bien. Pero el talento significa que usted lo hace maravillosamente. Ese es el don que Dios le dio. No hay nadie que lo haga como usted. Y en eso cada ser humano es único. Todo ser humano tiene un potencial. El problema es que la sociedad, el sistema educativo, castra ese potencial. Porque a nosotros nos gusta uniformizar al niño y educarlos a todos con la misma prescripción médica, cuando cada niño tiene sus propias necesidades y sus propios intereses y su propio talento. Pero nosotros queremos que todos los niños den la bendita prueba PISA. ¿Qué diablos tiene que ver el talento del niño con una prueba PISA? Ni la mide, ni lo mide, ni se aproxima, ni es lo que el niño necesita. Entonces nosotros en el futuro tenemos que girar hacia currículos diversificados, donde la profesora de inicial, primaria y secundaria tienen propuestas de actividades de aprendizaje personalizadas para cada criatura. De manera que rompamos el monopolio y la dictadura del currículo uniformizante, único, violento y dictatorial. Cada ser humano es distinto y cada ser humano tiene que recibir una atención personalizada para desarrollar su propio potencial y de esa manera actuar como un benefactor de su sociedad. Cuando nosotros analizamos, por ejemplo, la vida de un Benjamin Franklin o de un descubridor de la luz eléctrica, por ejemplo, esa persona encontró su potencial y gracias a ese potencial benefició a la humanidad. Cuando revisamos un premio Nobel, un descubridor de la penicilina, esa persona descubrió su potencial y con ese potencial logró beneficiar a la humanidad. Lo que nosotros necesitamos hacer es precisamente transformar a las escuelas en detonadoras del potencial del niño, para que de esa manera nuestros niños puedan florecer en función de sus propios talentos y de esa manera ser más felices y hacernos a nosotros más felices también, porque nos vamos a beneficiar de más personas talentosas. Mientras más personas talentosas existan, nosotros obtendremos un mayor nivel de bienestar. Gracias. Bueno, ahí veía una pregunta sobre el aula invertida. ¿Qué pasa con el aula invertida? Bueno, el aula invertida no es un método, no es una estrategia, es la combinación de dos técnicas. Porque en la casa lo que hacen es hacer el análisis de vídeo, que es una técnica. Analizan el vídeo en la casa con lo que el profesor les quiere mostrar y en la fase presencial lo que hacen es la parte práctica. Entonces, estamos trabajando la parte práctica o de laboratorio presencialmente y virtualmente o a distancia el análisis de vídeo. Entonces, el aula invertida no es un método de enseñanza-aprendizaje, es la combinación de dos técnicas, el análisis de vídeo y la ejecución de prácticas de laboratorio. Gracias, doctor. Bueno, yo creo que con los tiempos hemos estado muy bien, así que la ronda de preguntas pues ha concluido. Fíjense ustedes que aproximadamente ya estamos hora y media y no hemos sentido. Es uno de los espacios donde queremos que el tiempo pase despacito y aprovechar al máximo lo que estamos escuchando. Bueno,
A ver si con el permiso del doctor yo voy a cerrar con esta. A ver, Rodrigo Guamán nos dice, los docentes de aula damos el 100%, interactuamos y buscamos la mejor estrategia en el aula, pero si en tal de las situaciones tras la pandemia y el desinterés por parte de los padres de familia en los años de escolaridad, ¿cómo fuese posible desarrollar competencias sin ese apoyo? Ya que para esa competencia desarrollarla necesitamos de ese triángulo que es el representante del estudiante, pues el padre de familia, el estudiante y el docente. Gracias, Rodrigo. Bueno, hace un análisis de lo que de pronto se ve desde la práctica de aula, ¿no? Bueno, muy bien. Listo. Muchas gracias, Listo. Rodrigo, por tu reflexión. Pero bueno, le estás pidiendo al enfoque por competencias algo que el enfoque no tiene por qué dar. Correcto. El enfoque por competencias no tiene como preocupación el grado de liderazgo que tú tengas con los padres. No es su problema del currículo por competencias. El problema de que los padres no se implican, no colaboran, no apoyan, no participan, ese es un problema de gestión. Vuelvo a repetir, ese es un problema no del currículo por competencias. Ese es un problema de gestión del centro educativo. ¿Ya? Entonces, ahí estamos. El problema que nosotros tenemos es que estamos tratando de que el currículo por competencias resuelva todo. Vuelvo a repetir, el currículo por competencias no se mete con la enseñanza-aprendizaje. No es el problema del currículo cómo usted enseña. El currículo solamente establece el norte y el currículo es la demanda de aprendizajes. Usted me tiene que lograr esto, punto. Esa es la única función del currículo. Es establecer el norte hacia donde usted tiene que llevar a los niños. Por eso que mientras mejor sea elaborado el currículo y usted logre llegar hasta ese punto de destino, mejores serán los beneficios para la sociedad, ¿no? En la medida que el currículo esté bien hecho. Pero, ¿cómo llego yo a ese norte? Eso ya es un problema de proceso de enseñanza-aprendizaje y eso es un problema ya de gestión del centro educativo. Ya es un problema de políticas de administración y de gestión educativa local, entre otros, ¿no? Así es. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Perdón. Yo sí quiero hacer una pequeña síntesis de lo que en esta noche, en este conversatorio con el doctor, ha socializado en torno al currículo por competencias. El enfoque por competencias tiene gran valor, es potente porque tiene ese valor matemático, nos ha dicho el doctor, porque tiene validez, porque tiene transabilidad y porque todos los componentes tienen procesos técnicos que los respaldan y emplean 6 métodos diversos que se dan a nivel mundial, que es DACUN, AMOD, análisis funcional, análisis ocupacional, ETED, con los cuales pues se diseñan los currículos por competencias. Se trabaja por módulos, no asignaturas, y ahí una de las grandes omisiones o equivocaciones, ¿no? Y surgen entonces así los módulos agrupados, ¿no? Una de las cosas importantes previo a diseñar o de los pasos iniciales para diseñar un currículo por competencias y poder, algo importantísimo que dijo el doctor, que sea el docente en la educación básica, desde sus diferentes subniveles, que sean los potenciadores de esos talentos, desde las individualidades y de las necesidades que cada uno de los estudiantes tienen como seres diferentes, ¿no es cierto? Individuales. El quid del asunto está en que para que los docentes puedan hacer esto, desde la práctica áulica mismo, desde las experiencias en el desarrollo o en el trabajo con estudiantes, formando seres humanos para la vida, porque eso tiene que hacer la educación, es que los docentes sean formados de esa manera en las universidades, porque no pueden dar de lo que no tienen.
Es decir, la universidad, a través de un diseño curricular, tal cual, en líneas gruesas, en el tiempo que hemos podido, el doctor nos lo ha explicado, tiene que la universidad desarrollar esas potencialidades, detonar esas potencialidades en el docente para que pueda, desde esa misma forma, trabajar. Y además, hacer ese nexo, esa vinculación, la universidad con las empresas, con lo que necesita el entorno, la sociedad, para poder trabajar con toda esa información y hacer un diseño del currículo por competencias en función de solucionar los problemas que en la sociedad, que en el entorno se están dando. Muchas gracias de mi parte. Queda mucho por conversar. Ojalá que durante el tiempito y durante luego de este tiempo podamos generar una conversación 2 o diseñar algo, Gerson, para poder seguir conversando con el doctor, con el experto, porque eso se trata de escuchar al experto, al que conoce por formación y por práctica. Gracias a todos por habernos acompañado en esta noche y a usted, doctor, muchas gracias por su tiempo y por haber transferido los conocimientos que usted tiene. Adelante, Gerson, buenas noches con todos. Sí, gracias, Sandrita. Excelente tu análisis. Yo sé, amigos educadores, que tienen un sinnúmero de preguntas, se han quedado seguramente con muchas inquietudes, con muchas dudas. Para ello, los invito cordialmente a seguir el diplomado que el doctor Máximo Estupiñán gentilmente lo ha puesto para que todos los docentes podamos acceder. El diplomado que el doctor Estupiñán nos está impartiendo a los ecuatorianos es avalado por la Universidad de Occidente de Nicaragua y es avalado también por la Asociación Mundial para la Evaluación del Currículo, en el cual pues el doctor honra siendo su presidente. De 12 semanas, 6 sesiones, tenemos 6 sesiones sincrónicas y 12 sesiones asincrónicas. Todas las dudas que ustedes tengan, todas esas inquietudes, seguramente tienen muchas de ellas, las van a despejar en este diplomado. Entonces, para despedir, muchísimas gracias al licenciado Franklin Rogel. Gracias, Franklin. Sonia, Magíster Sonia, muchísimas gracias. Nos ha honrado con su presencia. Espero que no sea la última vez. Espero que nos siga apoyando desde la perspectiva universitaria. Usted es una excelente catedrática. Muchos la conocemos y la respetamos. Sandrita, siempre honrado con tu presencia y con tu gentil ayuda. Ese amor que siempre tienes también para los jóvenes, para la educación de nuestra sociedad. No por nada eres una de las docentes y educadoras más destacadas de nuestro medio, así que nos has honrado muchísimo con tu presencia. Mi amigo Manuel Poma, mi gran amigo, que aunque ustedes no crean, salió hace creo que 3 días del hospital. Manuelito salió intervenido, operado, y aún así, con ese amor también en la docencia, él estuvo aquí presente. Doctor Estupiñán, muchísimas gracias. Espero que no sea también la última vez que tengamos esa oportunidad de invitarlo a futuro a otro conversatorio. Lo esperamos con los brazos abiertos aquí. Ya he hecho un enlace justo con la Magíster Sonia para poder coordinar su visita a la universidad. Yo sé que el nuevo rector de la Universidad de Machala es un hombre con una gran calidad y calidez. Muchísimas gracias a todos los participantes. Doctor, si usted pronto desea últimas palabras. Bueno, agradecerte infinitamente, estimado Gerson, por tu gentil gestión para poder concretar este conversatorio tan importante para nuestros sistemas educativos, y esperando siempre que pues, se animen a estudiar en este diplomado para que sean curriculistas certificados y asimismo también obtengan
su credencial de curriculistas internacionales, de manera que puedan contribuir al desarrollo de los currículos de sus países. Por mi parte, agradecerles infinitamente, ha sido un placer conocerlos y como siempre me llevo la gran satisfacción de que Ecuador cuenta con profesionales de primerísimo nivel, tanto personal como profesional. Un fuerte abrazo para todos ustedes, muy buenas noches y muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias. Ya estoy inscrita, doctora. Nos vemos en el curso. Un placer. Muchas gracias. Te esperamos. Un abrazo para todos. Pásenla bien. Gracias por la invitación. Gracias, Gerson. Igualmente, Gerson, por la invitación, doctor, por brindarnos su conocimiento. Queremos seguir aprendiendo más sobre lo que es el currículo por competencias. Pepito Carrión, inscríbase conmigo. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Chao. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Gracias. Chao a todos.